Esta es la galería aquí que viene aquí. Una línea de 24 pulgadas hasta este registro que es como ves. Luego se va por una línea existente de 15, llega al fondo de la carretera. ¿Qué capacidad de conducción? Está a 335. ¿Qué capacidad de conducción tiene? Tiene 100 litros, tiene 100 litros. Y es 100 litros el diseño de la galería también. Pero la demanda son 57. Y vamos a elevarle 100. Es decir, lo que Inver necesita son 57 litros. Sí, pero al 2032 es importante. Es el doble. Es ahora importante lo que acaba de decir el ingeniero Diógenes Ramírez, uno de los ingenieros que tiene la mayor experiencia en este tipo de obras hidráulicas, de que 50 años lo que vamos a construir, vamos a aportar 100 litros por segundo. Que son 1.600 galones. Que son 1.575 galones por minuto. Sí. Galones por minuto. Y que Inver solamente necesita al año 2032 la mitad. 57 litros por segundo. De la mitad. Eso quiere decir que la obra hidráulica que Coraplata está construyendo en este momento va a tener la capacidad para darle agua a Inver por 50 años más. Y yo quiero hacer de conocimiento de la población que esta es un agua ecológica, porque de acuerdo al plano que está aquí, nosotros vamos a bajar casi a 4 metros de profundidad. Bueno que tú tomes nota de eso. A 4 metros de profundidad, lo que va a permitir que el agua de este municipio sea una de las mejores de todos los municipios de la provincia de Puerto Plata. Primero, porque no va a tener la aplicación de sulfato, no va a haber que aplicar, no vamos a tener que aplicarle ningún componente químico, y el agua va a ser pura, captada naturalmente en el subsuelo de la tierra, con un filtro que se va a construir, y que aquí están los tubos para la construcción de esa galería que vamos a hacer aquí. Yo quiero decirle a la comunidad de Inver que esta obra que estamos aquí, entrando por la entrada del paso de la Damajagua, nosotros queremos que el pueblo venga y la vea, porque es una obra más extraordinaria que todo lo que se ha hecho anteriormente en la construcción del acueducto. Después de esto, que vamos con esto a garantizarle agua en calidad y cantidad suficiente a Inver para los próximos 50 años. Ya aquí se acabó el problema. Incluso le vamos a economizar a la construcción del acueducto que está haciendo INAPA la necesidad de construir una toma aguas arriba de aquí, de Damajagua, porque esto, y después de nosotros hacer las catas y hacer los aforos en el subsuelo de aquí, hemos encontrado que esto tiene capacidad para el doble del agua que necesita Inver de aquí al año 2032. Yo quiero felicitarlo, ingeniero, y quiero decirle a toda la comunidad de Inver que si Dios nos permite terminar esto, si Dios nos permite, ya nosotros le entregamos, aunque hay un adicional que lo estamos ponderando, pero le entregamos el 50% para que esto se pudiese avanzar aquí, y solamente está pendiente de que ellos avancen un poquito, porque el presidente de la República, que estaba muy preocupado por esta situación, nos garantizó que el otro 50 inmediatamente
ya ustedes tengan la ubicación correspondiente, nosotros vamos a hacerle efectivo la otra parte. Por eso en esta tarde quiero felicitarlo, ingeniero, y decirle que manos a la obra. Mira, eso es una cosa importante, que esta obra representa dos componentes del proyecto. Vamos a hacer la captación, la obra de toma y además la planta de tratamiento. Que si se fueran a hacer las dos cosas, hubiera que hacer un dique toma ahí carísimo, una obra de toma directa, una estación de bomba y una planta de potabilizadora que debe andar por los 70 millones y la obra de toma y cosas por unos 30 y pico. Es decir que nosotros con 20 estamos resolviendo el problema de 100 y pico. De 100 y pico de millones y de una pesos. obra estable, ¿verdad? Estable, que llueva o no llueva, el río no se la va a llevar. Vamos a tener calidad de agua siempre, en cualquier condición. Las condiciones más desfavorables son cuando hay estiaje, vamos a tocar el agua de abajo, porque lo que estamos captando es agua subterránea. Y cuando viene turbia arriba, no hay ningún problema. Porque la arena se encarga de filtrar. Sí, porque lo que vamos a captar es agua. Mira, tú ves las venas. Tú ves las venas, cómo van saliendo ahí. Y eso es arriba. Nosotros vamos a bajar todavía 3 metros más para abajo. Toda esa agua es completamente potable. Y con la protección que vamos a tener, ¿verdad? De gaviones y cosas, 4 metros de profundidad, no tenemos ninguna posibilidad de que el río se lleve eso. ¿Cuándo termina esto, ingeniero? Bueno, yo creo que en 2 meses. Entre 45 días y 2 meses, si el Señor lo permite. Porque ya nosotros debimos ver, ya estaba avanzando bastante. Si no hubiera, si la había retroexcavador, no iba a hacer. Porque estamos listos. Todo listo, mira, todo listo, esperando la jodida retroexcavadora. Que me lo iban a mandar a las 5 de la mañana. Y que ayer también me iban a mandar otro, y ya se el otro dijo, el lunes que yo la puedo mandar. Oye, porque no puedo esperar el lunes. Porque aquí cuando tú estás metido en el río, cuando nosotros arranquemos aquí, ya es para no parar, el sábado y domingo vamos a trabajar aquí. Hasta terminar allá, podemos ir a ver hasta dónde va a llegar la bretona, hasta dónde va a llegar la galería, venga. Bien.